Bueno, abran sus Biblias, por favor, al capítulo 4 de Gálatas. Estamos en Gálatas 4, hemos estado viendo cómo Pablo le habla a los creyentes en Galacia. En el libro de Gálatas vemos que se refiere a la ley, al legalismo, se refiere también a la diferencia de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que andemos en la gracia, que vivamos bajo la gracia de Dios y no en el legalismo de la ley. Del versículo, vamos a leer hoy del versículo 21 en adelante, pero quiero hacer un enclave en el versículo 19 cuando les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo les dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué estaba perplejo Pablo? Porque ellos habían recibido el Evangelio, ellos habían creído en Cristo y ellos habían ya probado la gracia de Dios. Mas sin embargo, llegan los judaizantes y les hablan de la ley de Moisés y les dicen que se les requiere convertirse al judaísmo a ellos que eran gentiles, que se les requería convertirse al judaísmo y observar y cumplir todas las reglas que existían en la ley de Moisés y después convertirse a verdaderos cristianos. Y la realidad es que no es eso. Aunque Pablo ya era judío anteriormente, aunque Pablo ya había vivido bajo la ley, él llegó a conocer y a saber a ciencia cierta que todo lo que él traía por años, que había sido indoctrinado, había sido preparado en el judaísmo por Gamaliel, todo eso no tenía ningún valor espiritual y netamente ningún valor eterno. Lo que él tenía era conocimiento, lo que él tenía era legalismo y tradición en una religiosidad basada en obras. Entonces, Pablo los llama hijitos en el versículo 19, pero ahora vemos aquí en el versículo 21 que se dirige directamente a aquellos que habían recibido el judaísmo y que estaban promoviendo el judaísmo. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y entonces Pablo aquí se dirige a ellos directamente, a aquellos que habían sido ya convencidos, habían sido engañados por los judaizantes, y no solamente habían sido ellos convencidos y habían recibido el judaísmo, sino que empezaban también a promover que otros se convirtieran al judaísmo. Es como si viniera alguien aquí y te quisiera convencer de que cambiaras de religión. Pero quiero recordar una cosa que aquí enseñamos y que la palabra nos enseña. El cristianismo no debe ser una religión. Aunque se llama religión, el cristianismo es una relación personal con el Dios viviente. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesús. Entonces, bajo la ley, ellos dependían de lo que ellos hacían. Bajo la ley, ellos estaban confinados, estaban atrapados en un sistema de obras para tratar de agradar a Dios. Bajo la ley, ellos eran esclavos de la religiosidad. Entonces vemos aquí que el vivir bajo la ley es una relación por obras, es una religión más bien por obras. Estaban ellos atrapados. En cambio, el vivir en la gracia es creer por fe, creer y recibir por fe que lo que Dios hizo, el entregar a su Hijo para que muriera en una cruz, que lo que Jesús hizo, la obra redentiva que llevó a cabo en esa cruz, fue
y será continuamente suficiente para pagar por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, y si tenemos fe en eso, para ser justificados de todos nuestros pecados. ¿Lo crees? Esa es la gracia de Dios. Por medio de la fe en Jesús somos salvos. Por medio de la fe en Jesús somos justificados. Y cuando Jesús, nosotros por fe le recibimos, somos santificados por su presencia en nuestra vida. Lo hemos dicho aquí numerosas veces. ¿Qué escoges tú? Puedes estar aquí, puede ser que hayas recibido el Evangelio, puede ser que hayas creído en Jesús y empezaste en la gracia. Pero te pregunto, ¿continúas en esa gracia? ¿Continúas viviendo en la gracia de Dios? ¿Continúas tú creyendo que la obra redentiva de Jesús fue suficiente y tú no tienes que hacer obras para agradar a Dios, para ganarte el favor de Dios? Porque el favor de Dios ya te ha sido dado, ya te lo dio, todo te lo dio en Jesús. En Efesios 1:3 dice Pablo de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, nos ha bendecido, por medio del cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En primero de Pedro nos habla de una herencia preparada para nosotros, que hemos recibido, a aquellos que hemos recibido a Jesús. Entonces, cuando viniste a Jesús, cuando tú recibiste a Jesús, recibiste toda la gracia de Dios. Toda la gracia de Dios. No te da poquito, tantito nada más, y a ver cómo te portas. No te da a probar nada más. No, Él, cuando tú decides confiar en Él, todo lo que Jesús es para ti. Y cuando lo recibes, todo lo que Jesús es en ti. Y todo lo que Jesús es, eres tú. ¿Lo crees? Porque así dice la palabra en Efesios. En Él, todo eso lo hemos sido. Entonces, si ellos deseaban vivir bajo la ley, ¿qué hace Pablo? Notemos aquí, les da una historia. Les dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Entonces Pablo les dice: ¿quieren ver acerca de la ley? Vamos a hacer un estudio bíblico acerca de la ley. Vámonos a Génesis. Y en Génesis habla de la promesa de Dios a Abraham. Y le habla de los 2 hijos que tuvo Abraham. Y dice: uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, ¿qué dice? Según la carne. Mas el de la libre, por la promesa. Vemos aquí 2 opuestos. Vemos aquí 2 maneras en que estos 2 hijos nacieron. Uno nació por obra de la carne, cuando Abraham y Sara decidieron que, oye, Dios está tardando. ¿Estás seguro que te dijo Dios que te va a dar un hijo? Pero si yo tengo 90 años, más de 90 años, y soy estéril, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sabes qué? Tengo una idea. Ahí está mi esclava, ahí está mi sierva Agar. Ve y ten relaciones con ella, y así vas a poder tener un hijo, para que no sea Eleazar el único que va a heredar tu posteridad o tu herencia. Y ellos se adelantan, ¿y qué pasa? Como dicen por ahí, meten la pata, ¿no? La riegan. A veces podemos caer en el error de que queremos ayudar a Dios, cuando Dios quiere hacer algo maravilloso, algo sobrenatural. Y a veces nos adelantamos y podemos nosotros también tomar las riendas y decirle: Señor, ¿sabes qué? No me quiero esperar, o no me puedo esperar. Yo quiero ver resultados ya. Estamos en el tiempo de las cosas así, ¿no? ¿No es cierto? Pero Dios no trabaja como nosotros queremos. Dios no es un genio que le sobas. ¿Qué quieres? No.
Dios es el Dios soberano, el creador del universo y el que te creó a ti en el vientre de tu madre, me creó a mí, nos dio vida, pero aparte de eso nos dio nueva vida en Cristo Jesús. La vida que primero obtuvimos, la vivimos en la carne, ¿cierto? La vivimos en la carne, guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, los impulsos y los deseos pecaminosos de este cuerpo, como dice Pablo en Efesios. Pero habiendo venido a Jesús, nacimos de nuevo. El hombre viejo, dice la palabra de Dios, que es 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios hizo una obra en ti, hizo una obra en mí, del momento en que por fe recibimos a Jesús. Ya no debemos ser igual, ya no debemos ser los mismos. Los Gálatas habían recibido a Jesús y aunque ellos no volvieron a ser los mismos, ellos estaban volviendo a la esclavitud. Anteriormente mencioné que ellos estaban esclavizados en la idolatría. Servían a dioses paganos, a dioses que no tenían poder, como dice la palabra en el Salmo y en Isaías. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no te pueden oír, tienen pies pero no se pueden mover, no caminan. Son dioses muertos. Ellos estaban adorando a dioses paganos, pero entonces viene Pablo con la verdad, reciben la verdad y son transformados. Así como tú y yo hemos sido transformados, ¿cierto? ¿Alguno aquí no ha sido transformado? Yo creo que todos los que recibimos a Jesús somos transformados, somos nuevas criaturas. Fallamos, yo fallo, ¿sí? Pero somos transformados. Día tras día el Señor está obrando en nuestras vidas su perfecta voluntad. Y si se lo permitimos, Él nos quiere llevar a la perfección, a la estatura, a la medida del hombre que Él quiere. ¿A quién quiere? Él quiere que cuando te vea a ti, aunque seas mujer, Él pueda ver ¿a quién? A Cristo, a su Hijo. Eso es lo que debemos reflejar nosotros. Pero estos hombres se involucraron en el judaísmo, en la esclavitud ahora de un sistema de obras de la ley. Y ese sistema de obras lo único que trae es muerte. Dice la letra que mata, el espíritu edifica. ¿Qué prefieres? ¿La gracia o la ley? ¿La letra o el espíritu? ¿Verdad? Yo prefiero la gracia y el espíritu. Andar en el espíritu, dice la palabra aquí más adelante. En Gálatas, Pablo dice, y no satisfacáis los deseos de la carne. Y quiero decirles, hermanos, los deseos de la carne no eran solamente en la promiscuidad, no era solamente en el lado físico y sexual. No, los deseos de la carne van más allá, a las emociones que te hacen sentirte bien. Y estos Gálatas y hoy en día muchos se sienten bien haciendo obras. Hace uno cosas. ¿No es cierto que cuando haces algo bueno te sientes bien? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes han dado por ahí una bendición a una persona que estaba necesitado? Y cuando lo haces te sientes bien automáticamente. Automáticamente, porque es como una gratificación el saber que pude ayudar a alguien. Pero cuando nosotros estamos haciéndolo basados o dirigidos por el amor de Dios, ya no buscamos nosotros ser nosotros los que recibimos esa, hice bien. No, sino buscamos que digan, oye, ¿sabes qué? Es Cristo el que puso en mi corazón ayudarte. Es Cristo el que quiere ayudarte también a ti. Yo estuve en esto, yo estuve en aquello, pero Él me ha cambiado y Él puede hacer lo mismo por ti. ¿No es cierto? Porque todo lo que hagamos debe ser para su honra y su gloria. Y cualquier oportunidad que tengamos, debemos de levantarlo a Él.
apuntar a la gente a Él, no al pastor. Aquí yo he visto mucho, y no lo digo para mal, pero lo digo para advertencia. Viene alguien con una persona, vengo necesitado, oiga, ahí está el pastor. Pero el Señor te lo mandó a ti. El Señor te lo mandó a ti para que tú le ministres. Pablo era el único medio ahora que ellos tenían para volver a Jesús, para volver a la gracia. Y Pablo tenía tanto peso en su corazón por ellos. En la palabra de Dios nos enseña en Romanos y en Corintios que dice: quisiera ser yo anatema, quisiera ser yo maldecido, para que mis paisanos, mis compatriotas sean salvos, para que conozcan a Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que debemos tener. Pablo aquí les da una alegoría, una historia, pero en la palabra de Dios podemos ver que nos habla en diferentes maneras. A veces con parábolas, alegorías, a veces con ejemplos del pasado como este, y a veces no necesita interpretarse, solamente ahí lo va a decir, con la manera en que Pablo presenta a estos dos hijos. Pablo les platica la historia de los dos hijos de Abraham como una alegoría, pero con la esperanza de que ellos comprendieran la verdad, para que ellos supieran y reconocieran su error. ¿Por qué? Porque estaban poniendo su fe, estaban poniendo sus vidas en un sistema que dependía de lo que ellos hacían. ¿Cuántos de aquí hemos estado yendo bien, vamos echándole ganas y de repente ¡pum! ¿Cierto? Los que viven bajo la ley, cuando fallan, se hacen culpables de toda la ley. Los que vivimos bajo la gracia, vamos, fallamos y decimos: Señor, ayúdame, que volví a caer o fallé. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Dice de esta manera, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar todos nuestros pecados. Él no guarda uno en la bolsa para el rato por sí. No. Muchos sí, ¿no? Él te perdona en la manera en que tú te humillas, el que Él ve tu corazón y dice: esta persona está arrepentida. ¿Sabes qué? Está lavado con mi sangre. Pablo les presenta a los dos. Isaac nació, ¿qué dice? Conforme a la promesa, pero empieza con Ismael. Aquí dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vemos aquí que Pablo compara a Ismael, el hijo de la esclava, quien fue engendrado, como dije anteriormente, por Abraham y Agar, que fue una obra de la carne. Cuando ellos decidieron tomar las riendas, tomar el control y decir: ¿sabes qué, Señor? Te vamos a echar la mano. ¿Cuántas veces nosotros queremos echarle la mano a Dios y lo único que hacemos es estorbar? Lo que necesitamos es permitir que Él obre primero en nosotros y después por medio de nosotros. Ismael nació, como dije anteriormente, por obra de la carne, simbolizando esto, la esclavitud de la ley, las obras de la carne que la gente quiere hacer para tratar de agradar a Dios. En cambio, Isaac nació conforme a la promesa. ¿Recuerdan? Dios le había prometido a Abraham un hijo. Dios le prometió que de Sara saldría un hijo. Ahora, la palabra de Dios nos dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Eso fue cuando lo llamó a que saliera. Más adelante, Abraham haber dicho: ¿yo tener un hijo con ella, que ya tiene 90 años? En lo natural, hermanos, es imposible. Pero la palabra de Dios nos dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Para Dios es posible. Él puede hacer todo lo que te puedas imaginar que es imposible.
Él todo lo puede. Por eso es que decimos que es el Dios omnipotente. Amén. Entonces Él dijo, y así como Él dijo y prometió, Él cumplió, hermanos. Ahora, Pablo presenta a los dos en alegoría como representante de los dos pactos. El pacto de la ley, que fue dado en monte Sinaí. ¿A quién se lo dio? A Moisés. ¿Para quién se lo dio? Para el pueblo judío. ¿Por qué se los dio? Porque necesitaban parámetros, necesitaban unas reglas que los guardara de caer en las costumbres de los dioses, de los pueblos paganos que adoraban a dioses, cometían todo tipo de lascivia, homosexualidad, adulterio, fornicación, y podemos sacar una lista, y lo veían como algo normal, natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Les estableció mandamientos para que yo, por decir así, yo no vea a la mujer de mi prójimo y la desee. ¿Por qué? Porque nos dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No vea el carro de mi vecino y lo, ¿cómo se dice? Codicie. Porque dice, no codiciarás tampoco a la mujer ajena, ¿verdad? Y a las cosas de Dios, del hombre. Lo que Dios desea es que dependamos de Él totalmente. Y a veces nosotros no damos ese paso de fe. Aquí les dice que Agar es el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque corresponde, dice, a la Jerusalén actual. Dice en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está, ¿qué dice? En esclavitud. La ley es un sistema de esclavitud basado en obras, basado en continuas obras que estés haciendo tú para tratar de ganarte el favor de Dios. Cuando tú prefieres vivir bajo la ley, le estás diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Hazte a un lado, quítate, yo puedo, yo soy lo suficiente justo, lo suficiente obediente para agradar a Dios. Y nadie, ningún hombre ha podido guardar toda la ley. Entonces, cuando Pablo relaciona aquí a los judíos que no eran creyentes del evangelio, cuando les dijo a ustedes que queréis estar bajo la ley, los relaciona con Agar en lugar de Sara, la mujer de la promesa, y con Ismael en lugar de Isaac, el hijo de la promesa. Para ellos era una gran ofensa. Para ellos, que se consideraban el pueblo predilecto, el pueblo de Dios, era una gran ofensa que Pablo les hablara de esa manera. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, dice refiriéndose a esa ley, refiriéndose a Agar, esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hasta hoy en día está en esclavitud. Vemos aquí en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Notemos aquí, Pablo les hace dos comparaciones. La Jerusalén de arriba como la madre de todos los que creemos en Jesús. Está hablando de una Jerusalén que en aquel entonces era donde estaban todos los judíos en el sistema religioso de obras de la ley. Desde entonces hasta hoy en día también continúa la Jerusalén en ese sistema de obras. La mayoría de la población ahí está involucrada en el judaísmo. Hay judíos mesiánicos, hay judíos que han recibido el mensaje del evangelio, pero aún muchos de ellos continúan haciendo obras. Hemos de tener cuidado. Aquí cuando dice la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, Pablo está incluyendo ¿a quiénes? A los judíos, a los gentiles. Porque recuerdan
Dios no hace acepción de personas. Todos nosotros somos todos aquellos que hemos recibido la gracia de Dios. Es libre, dice, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, dice, que de la que tiene marido. Vemos aquí que Pablo cita Isaías 54:1 como una predicción que fue dada acerca de los hijos de esa Israel, de los hijos de Sara, que era la estéril, los hijos de la promesa, porque ella no daba a luz, mas Dios prometió. Ella estaba desolada a causa de su esterilidad, y el no tener hijos en esa cultura era una vergüenza para una mujer. Los que podían tener hijos, fíjense, las que podían tener hijos, y si no le daban un hijo varón al esposo, eran consideradas chusmita, fallas. Ahora imagínate la que no podía tener hijos. Sara tuvo que vivir con eso. Pero aquí dice: es la madre de todos nosotros, judíos y gentiles, todos los que hemos recibido la gracia de Dios, todos los que hemos confiado en Jesús, todos los que por fe le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces somos incluidos ahí, porque hemos confiado en Jesús, en su obra redentiva y en su promesa como suficiente para justificarnos. En el versículo 27 vemos aquí cómo describe: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Oye, pues seguro, si está estéril no da luz. Pero fíjate, dice: prorrumpe en júbilo y clama. ¿Cómo iba a prorrumpir en júbilo y clamar cuando ella no podía tener hijos? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Sabes cómo? Solamente por fe. Solamente por haber creído que Dios le hizo una promesa. Y solamente cuando confía en Dios, aunque no se haya hecho realidad todavía. ¿Entendemos esto? Eso es fe. Cuando no se haya hecho realidad, pero si Dios prometió, entonces ella podía prorrumper en júbilo, podía clamar. Aunque no tenía dolores de parto, ella decía: yo voy a tener un hijo, porque Dios me lo prometió. Eso es lo que se necesita, de acuerdo a esta palabra. Pero si recuerdan ustedes cómo era Sara, los ángeles le dijeron a Moisés: en este tiempo, el año que viene, tendrás un hijo. ¿Cómo va a tener un hijo? Imagínate a Sara. ¿Recuerdan que se rió? Se rió. Y le dijeron: ¿por qué te ríes? No, yo no me reí. Imagínensela. Pero hay una cosa: aunque ella se rió, aunque ella tuvo incredulidad, cuando Dios quiere bendecir, Él va a bendecir. En tu vida también. Dice: yo bendeciré a quien yo quiera bendecir, y yo maldeciré a quien yo quiera maldecir. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿La bendición de Dios? La bendición de Dios viene en Cristo Jesús. Todo el paquete viene en Cristo Jesús. Agar era la Jerusalén actual, como dicen, que está aún hasta hoy en la esclavitud del judaísmo. Los hijos de la promesa, hermanos, somos nosotros. Los hijos de la Jerusalén celestial o espiritual, como dice, serían, le dijo, más numerosos que los hijos de la Jerusalén actual y terrenal. Vemos aquí una cosa: la Jerusalén espiritual, la Jerusalén que es celestial, es la que vamos nosotros a ver. Es el lugar donde Jesús ya preparó lugar para nosotros. No es la Jerusalén que vemos en segundo de Pedro, que va a volver a la tierra. No es la Jerusalén en Revelación o en Apocalipsis.
que nos habla del futuro es una Jerusalén ahorita, que cuando tú mueres estás en la presencia de Dios. Después va a venir esa nueva Jerusalén, cuando dice la palabra, una nueva tierra, unos nuevos cielos. Pero esa Jerusalén ya está activa para ti, para mí, que somos creyentes en Cristo. ¿Lo crees? Este lugar está preparado para ti. Este lugar está preparado para mí. Los hijos de la promesa son los hijos de Sara, por decir así, en esta alegoría, la Jerusalén, vuelvo a decir, celestial o espiritual. Ahora, en esa promesa, en la promesa de los hijos de la estéril, en esa promesa estamos incluidos todos los creyentes, judíos y gentiles. Judíos, los que nacieron de descendencia judía, y gentiles, todos aquellos mexicanos, americanos, chinos, vietnamitas, japoneses, échale, chilenos, ¿qué más? Puedo pensar muchísimas, todas las naciones, toda la humanidad que haya venido a Jesús, nos dice la palabra que son reconciliados con Dios y son hechos hijos de la promesa, son hechos hijos de Dios. En el momento en que nosotros, judíos o gentiles, recibimos al Señor, somos entonces hijos de la promesa. Y ahí el cumplimiento que se le hizo a Abraham. No solamente el pueblo judío iba a ser innumerable como las estrellas y como la arena del mar, sino llegará el día en que todos vamos a estar incluidos y vamos a ser, o ya somos, perdón, estamos incluidos los que creemos en Él, en Jesús, como hijos de la promesa, como hijos adoptados de Dios. El versículo 28, así que hermanos, dice claramente, nosotros como Isaac, que dice, somos hijos de la promesa. Entonces los verdaderos cristianos, los que en Jesús hemos creído y los que le hemos recibido como Salvador por fe, somos engendrados, ya no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Somos hechos entonces hijos de Dios. Desde ese momento somos adoptados y somos hechos parte de su familia. No es el nacer judío, les dice Pablo en Romanos, lo que garantiza la salvación. No es el ser judío externamente, sino interiormente en el corazón, lo que Dios ve. Del momento en que tú y yo recibimos a Jesús, ¿sabías tú que pasamos a ser judíos? Pasamos a ser adoptados, pasamos a ser nueva creación en Cristo Jesús. Y si Jesús nos recibió, o si recibimos a Jesús, Dios nos recibe también a nosotros. En el versículo 29, los judaizantes, aquí vemos, miren la diferencia. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice Pablo, en su tiempo los judaizantes perseguían a Pablo. Si recuerdan, desde que Pablo salió de Jerusalén, desde que lo enviaron, desde que Pablo se propuso predicar el Evangelio, atrás de él iban los judaizantes. Él alcanzaba las multitudes, predicaba el Evangelio, el Espíritu se movía y muchos eran convertidos. Y venían los judaizantes, usados por el chanclas, y trataban de robar la semilla, ¿cierto? Es lo que sucede desde entonces. Y si Pablo era atacado, y si él sabía de lo que nos estaba hablando, haciendo una comparación, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido en el Espíritu, así dice también ahora. Si vemos la historia de Ismael y la historia de Isaac, ahí mismo, los hermanitos, los medios hermanos, vemos que Isaac siempre era atacado por Ismael. Era, ¿cómo se dice? Presionado o preso, oprimido
por Ismael. Entonces Sara, al ver eso, fue cuando le pidió a Abraham que echara a la esclava con su hijo. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Y desde entonces ha habido persecución. Nosotros también, hermanos, vamos a tener persecución. La palabra de Dios dice Pablo, y todo aquel que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Nos dice, vayan conmigo a Juan 15, por favor. En Juan 15, en el versículo 18, Jesús prometió que tendríamos persecución, que seríamos aborrecidos. Les dice a sus discípulos, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces vemos aquí que así como dice Pablo, esa persecución, así como dijo anteriormente Jesús, esa persecución la sufriremos todos los que estemos representando a Jesús, todos los que estemos representando la promesa de Dios, porque es lo mismo hoy en día. Entonces vamos a leer los últimos dos versículos. El 30, ¿más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Quiero decirles, o somos o no somos. Somos herederos, como dice la palabra, junto con Cristo Jesús. Vivimos en la gracia que hemos recibido por medio de Jesús, o escogemos vivir, hermanos, en un sistema de obras, en una actitud de que yo tengo que hacer, me tengo que portar todo el tiempo bien. Sí, es mejor portarte bien, pero no tiene que ser una carga, no tiene que ser algo que sea, ¿cómo se dice? Una atadura, un yugo. Debe ser algo que tú deseas hacer bien para reflejar a Jesús, para darle a Él toda la honra y la gloria. Que digan, este hombre que era narcotraficante ahora predica la palabra. No hay federales aquí, ¿verdad? Que digan, este hombre que hacía esto, mujeriego X, Y y Z, ya le pedí permiso a mi esposa, ahora predica la palabra. Y que digan, ¿cómo es posible? Si yo lo conozco, era peleonero, era esto y aquello. Pero ¿saben una cosa? Ustedes lo han dicho, yo les digo, era. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús, nos dice la palabra en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya no obras para ganar el favor de Dios, ya no obras para quedar bien y tratar de verme yo bien y sentirme bien, sino obras que reflejen que Jesús ha hecho una vida en mí, una nueva vida, un cambio en mi vida. En ti, una nueva vida, un cambio en tu vida. Que otros vean a Jesús en ti y no vean que tú eres el héroe de la película. Amén. Eso es lo que debe ser. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Todos los que hemos confiado en Cristo, hermanos, todos los que hemos recibido su gracia, todos los que hemos recibido por fe su obra redentiva como pago total por nuestros pecados, somos libres de la ley. Somos hechos hijos de Dios, salvos por gracia y libres de toda atadura. ¿Libres para qué? Libres para alabarle, para adorarle, para vivir para Él, para darle honra y gloria en todo.